Hola, buenos días. Ya están ingresando, ¿no? ¿Está el grupo 4 ya? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Buen día, ¿cómo están? ¿Está el grupo 4? Sí, Que doc. era el que estaba. Entonces podemos empezar, por favor, el 4. A Sí. continuación, ¿qué grupo quiere? 3, doctora. Ya, el 4, el 3, ¿qué grupo más? El 5, doctora. Ya. Entonces vamos en ese orden. 4, 3, 5. Bueno, les voy a dar la habilitación para... Ya pueden compartir. ¿Sí mira? Se mira. Ok, somos o grupo 4, buenos dias, e vamos apresentar inteligência e motivação. E na inteligência vamos Juli, somos falar... 3. Somos o grupo 4. 3. Tá, então somos o grupo 3. Inteligência, etapas de desenvolvimento da inteligência, tipos de inteligência, capacidade intelectuais e inteligência emocional aplicada. A inteligência é uma capacidade cognitiva de entender, racionar e resolver problemas. Resolver problemas, saber adaptar-se ao meio e generar estratégias e actuar de maneira eficiente. Permitem tanto ao ser humano como às outras espécies sobreviver e a ser frente às demandas ambientais. A mente que permite aprender, entender, racionar, tomar decisões e formar uma ideia determinada da realidade. A teoria de Piaget habla sobre as etapas de desenvolvimento, de cognição e... Ai, Deus, esqueci. E dentro dela tem 4 etapas, que a primeira etapa sensório-motora, onde é entre o momento do nascimento e a aparição da linguagem articulada em orações simples, obtenção de conhecimento a partir da interação física com o entorno ambiente. Etapa pré-operacional, de 2 a 7 anos, pensa ganhar capacidade de pôr-se em lugar dos demais, actuar e julgar seguindo olhos fictícios e utilizando objetos de característica simbólica. A etapa 3, de 7 a 11 anos, etapa operacional concreta, estágio operacional concreto é uma etapa de desenvolvimento cognitivo, onde vai pensar unir-se a lógica para entender conclusões válidas, e a etapa de operação formal, que é a etapa 4, aparece desde os 12 a 15 anos, e é um período onde ganha capacidade para utilizar a lógica, para ligar conclusões abstratas. E tipos de inteligência, temos inteligência lógica matemática, linguística, visual, musical, corporal, intrapersonal, interpersonal, naturalista e existencial. A matemática
Pode ser definido como capacidade de racionamento, formal para resolver problemas racionados com os números e as relações que podem estabelecer com eles, assim como para pegar as seguintes regras da lógica. É uma inteligência numérica, posso dizer assim. A inteligência linguística pode definir como capacidade de usar palavras de maneira efetiva, descrever ou amblá-las, podendo assim citar dois tipos de inteligência linguística, como oral, verbal e la escrita. É muito usado esta norma em escritores, poetas, docentes, líderes carismáticos e outras profissões que utilizam a habilidade como a comunicação. Inteligência visual e inteligência musical. A visual, capacidade de pensar em 3 dimensões, a mente é capaz de criar imagens, racionar acerca do espaço e suas dimensões e produzir o projeto sobre um objeto. Inteligência musical, a capacidade de perceber, discriminar, transformar e expressar em formas musicais, inclui a sensibilidade do ritmo, o torno, o timbre. Consiste em habilidade para pensar em termos de sonidos, ritmos e melodias e produzir tons em reconhecimento. Inteligência kinestésico corporal. É uma capacidade de unir o corpo com o sistema nervoso para lograr perfeccionamento do desempenho físico. Está vinculada com controlar o nosso corpo em atividades físicas coordenadas, como a prática deportiva, o baile, as habilidades manuais, entre outras. Capacidade intrapersonal se refere à autocompreensão, a capacidade de ver como somos, o que queremos, acesso à própria vida emocional, aos próprios sentimentos, a capacidade de diferenciar de sentimentos ou emocional, fornecer nome e recobrir a eles para interpretar e orientar as próprias condutas. Interpessoal já é com outras pessoas, é como uma empatia, nos permite entender os demais, se basear na capacidade de manejar relacionamentos humanos. A empatia, aqui nós ponemos em la pele de outras pessoas e reconhecemos suas motivações, razões e emoções. Geralmente, para uma grande força, a inteligência interpersonal é usada para grandes líderes, para comandar esse grupo de pessoas. Inteligência naturalista. Geralmente em biólogos, em agrônomos, veterinários, é uma exploração na floresta, é uma inteligência, esse tipo de inteligência é a que nos permite relacionar com o meio ambiente, as demais espécies, e permite conhecer as diferenças entre espécies e entender como se relacionam entre si. E a existencial é propósito da vida, o que ocorre depois da morte, questões como comuns desde o ambiente da filosofia, realidade com questões intermitentes e todo ser humano. É uma coisa muito espiritual. Saúl. Buen día, doctora. Yo voy a continuar. Capacidades intelectuales. El hecho de que existan, el hecho de que existan personas con alto grado de aptitudes cognitivas muestra hasta qué punto de satisfacción puede llegar la mente humana. Sin embargo, este desarrollo intelectual no se produce de manera espontánea sin apoyos del exterior, tanto en la infancia como en la etapa de la edad adulta. El contexto es clave para sacar el máximo partido de tu potencial. Lo cierto es que las altas capacidades intelectuales conforman una categoría de fenómenos psicológicos que incluyen la superdotación intelectual,
por un lado y los talentos por el otro lado. Siguiente, por favor, Julie. El otro es... ¿Cuál es el objetivo del apoyo psicológico a las personas con altas capacidades? Uno es detectar áreas de interés para estudios. Es necesario que se encuentre un ambiente de aprendizaje o entrenamiento que le motive y que suponga un proyecto ilusionante. Acostumbrados a detectar distracciones y elementos de riesgos. Hay factores contextuales que, si no son atendidos, pueden dar al traste en el potencial intelectual de las personas. Por ejemplo, un ambiente de amigos poco propicio o a destacar la exposición a drogas o hábitos que fomentan el sedentarismo y un mal estilo de vida, la rutina que posibilitan concentrarse, etc. Siguiente. La inteligencia emocional. Un conjunto de habilidades psicológicas que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones que nos plantea la vida, muchas de las cuales son nuevas y por lo siguiente debemos resolver sin aplicar siempre las mismas estrategias o soluciones, así al igual que ocurre con el concepto de inteligencia o secas. La inteligencia emocional va de la mano de la noción de la flexibilidad, la capacidad para variar nuestros patrones de comportamiento dependiente de qué está pensando. No se representa mediante el reconocimiento y manipulación en nuestra mente. Las ideas y conceptos expresados a través del lenguaje o de la matemática, sino que sus contenidos, aquello con lo que trabaja son los sentimientos y las emociones, y la ansiedad es uno de esos tipos de contenido. La inteligencia emocional puede ser entrenada y por lo siguiente mejorada a través de la experiencia. Siguiente, Julie. En la inteligencia emocional se unen las habilidades de reconocimiento de las propias emociones con aquellos que tienen que ver con reconocer las demás de los demás. Esto permite, por ejemplo, mantener la calma cuando alguien nos confronta, pero a la vez podemos notar que esa persona está más nerviosa de la que estamos nosotros. Cuanta más información tenemos, menos probabilidad tenemos de caer en el miedo o la ansiedad, allí donde estas emociones no son necesarias. Siguiente, Julie. La inteligencia emocional aplicada de la ansiedad. Las personas con un buen nivel de inteligencia emocional son capaces de distinguir entre el malestar producido por la ansiedad y otros tipos de malestares. Esto es más importante de lo que parece porque uno de los aspectos más problemáticos del exceso de ansiedad es que, en primer lugar, no siempre es fácil entender que sea en la fuente de la incomodidad que sentimos. Mi compañero va a seguir, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Yo voy a continuar. La motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es un estado interno que activa y dirige y mantiene la conducta de las personas hacia metas o fines determinados. Se podría definir como motivación que es el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que se ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacer. Siguiente. La motivación positiva. La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene adhiriendo una conducta gracias a la obtención hacia una recompensa positiva, o podría ser también recordando los beneficios reales que podría conseguir la persona, visualizando el resultado
ayudando a la persona a encontrar los motivos y hacerle creer que es muy capaz. Siguiente. La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una persona inicia o se mantiene adherida a una conducta para evitar una consecuencia desagradable, tanto externas, castigo, humillación, amenazas de la familia, de amigos o también de la sociedad. Siguiente. Mi compañero creo que va a continuar esa parte. Sí, voy a continuar yo. La motivación intrínseca tiene su origen dentro del individuo y está dirigido por las necesidades de exploración y experimentación y curiosidad y manipulación, las cuales se consideran conductas motivadoras en sí mismo. Dicho de otro modo, la motivación intrínseca es el tipo de motivación que es autoadministrado y que predispone el individuo a esforzarse por aproximarse a la consecuencia de una meta. La motivación intrínseca, según dice, es una necesidad subyacente en el individuo de competencia social y autodeterminación. Es decir, aquellas conductas que se realizan en ausencia de cualquier contingencia externa aparente se considera intrínsecamente motivadas. O sea, es aquella relación en que el individuo realiza cualquier acción saliéndole del corazón sin recibir algo a cambio. Siguiente. La motivación extrínseca hace referencia al tipo de motivación en la cual los motivos que llevan a una persona a realizar determinados trabajos, actividades, están situados afuera de las mismas. O lo que es lo mismo, están sujetos a contingencias, factores externos. En esta clase de motivación, los incentivos o refuerzos, tanto positivos como negativos, son externos y en cuanto fue fuera del control de la persona, por lo tanto se concibe como motivos extrínsecos tanto aquellos tipos de premios o recompensas. Es aquel individuo el que espera algo a cambio o dinero o cualquier tipo de ofrenda por lo que hace, no le nace del corazón. Gracias, eso es todo. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy bien, chicos. Podemos pasar al grupo. Doctora, nosotros somos el grupo 4, disculpe. Ustedes eran el 4. Sí. Al grupo 3. No, nosotros somos el 4. Nosotros somos el grupo 3, doctora. Ya, sí, inteligencia y motivación es el grupo 3. El grupo 4 entonces empieza ahora, ¿no? Lenguaje y esquema corporal. Sí, doctora. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, sí, claro que sí. Tus compañeros que dejen de compartir y tú puedes. Ok. ¿Se ve, doctora? Sigue lo de inteligencia y motivación. Julie, quita. Sí, Julie sigue compartiendo la pantalla. Julie. Compañera, deja de desayunar. Ai, como é que quita isso? Apaga la compu. Foi? Lo apago. Alfa C4. ¿Ya se ve? Sí. A ver. Doctora, compañeros, mi grupo y yo vamos a exponer el tema del lenguaje y esquema corporal. Va a empezar
Los integrantes son David Trujillo, Luis Antonio Barrena, Ivania Alejandra y Reinaldo Antesana. David va a empezar. Ya, buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Bueno, voy a comenzar explicando sobre el lenguaje. Según la psicología, considera el lenguaje como un código, el código que se va a vale el habla, que es a su vez un medio de comunicación. Este va a ser el conjunto de signos fonéticos y visivos, u otros también. Obviamente, cuando una persona va a hablar, está produciendo un sonido y también mismamente va también a hacer señas. Por eso dice signos fonéticos y signos visivos, que sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la conducta. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, según la lingüística contemporánea, el lenguaje es una actividad estructurada en tres componentes: el componente fonológico, semántico y sintáctico. El fonema va a ser la unidad mínima del sonido. La semántica va a ser el estudio del significado del lenguaje. La sintaxis va a ser el conjunto de reglas para organizar las palabras en frases. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el lenguaje se basa en símbolos pero también de una manera fuerte en sonidos asociados. La lengua es un sistema que le llega al individuo, este no lo escoge. Cada lengua o cada lenguaje tiene sus propias reglas, su propia gramática e incluso va a tener sus propios fonemas. Obviamente cada persona o cada diverso lenguaje va a tener sus formas de hablar, tiene su distinto tono en su idioma. Las conductas como percepción, cognición, motricidad, memoria y etcétera no van a ser independientes del lenguaje. Siguiente diapositiva. Ahora, el lenguaje va a ser un sistema muy complejo. Los niños lo van a adquirir en pocos años. Y la parte más esencial que ellos ya van a aprender, esencialmente el lenguaje, lo van a adquirir en los primeros 4 o 5 años de la vida. Eso ya sería la etapa pedagógica, ¿no? El lenguaje es el producto de un aprendizaje muy peculiar y el vehículo más importante para la adquisición de nuevos aprendizajes, esenciales, como dije, en la etapa pedagógica. Siguiente diapositiva. Sobre la función, ¿no? Primeramente se ha establecido que nuestra capacidad para usar el lenguaje generalmente se ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro. Específicamente va a haber dos áreas, como el área de Broca y el área de Wernicke. El de Broca va a estar asociado a la producción y articulación de la palabra, y el de Wernicke va a estar asociado a la comprensión. Tercer punto, el lenguaje no está restringido a dos áreas del cerebro solamente, o incluso a un solo lado del cerebro. En sí puede crecer cuando uno aprende nuevos lenguajes. Hallazgos recientes muestran que las palabras están asociadas a diferentes regiones del cerebro según el tema, el significado, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Si tú lees una oración como esta que dice patear una pelota, las neuronas relacionan con la función motora de la pierna y pie, que se van a activar en tu cerebro. O del mismo modo, si tú hablas diciendo... si vas a cocinar algo, las neuronas asociadas al olor se van a disparar en ese momento. Ahora, el daño a cualquiera de estas áreas causado por un derrame cerebral u otra lesión pueden provocar problemas de lenguaje y del habla o afasia, una pérdida de lenguaje. Bueno, ahora mi compañera Ivania va a explicar los trastornos del lenguaje. Muchas gracias. Ivania, te cedo la palabra. Ya.
Los trastornos del lenguaje, la cual se subdividen en 12. Tenemos que todo la afasia, que por lo general se da como consecuencia en una lesión en el cerebro. Son alteraciones tanto en la comprensión como la expresión de la elaboración de la idea. Tenemos también el agramatismo, que es la alteración del lenguaje caracterizado por la dificultad de utilizar correctamente las reglas gramaticales del lenguaje. Tenemos la disastría, que es la dificultad de hablar debido al trastorno del tono y el movimiento de los músculos que controlan la articulación del lenguaje. Tenemos la disfasia evolutiva, que es un trastorno del lenguaje en niños que presenta una inteligencia normal y no presenta alteración neurológica en condiciones normales del ambiente. Sin embargo, presenta un trastorno o bien en la expresión o en la comprensión del lenguaje. Siguiente. También tenemos la disfasia infantil adquirida. Como bien lo dice, es adquirida debido a una lesión en el sistema nervioso. Tenemos la difonía, que es la dificultad para articular algunos fonemas, sílabas o palabras. Tenemos la logoglonía, que es la repetición espasmódica de una sílaba en medio o en el final de una palabra. Tenemos mutismo, que es la ausencia permanente del lenguaje o desaparición después de haberlo querido. Puede tener tanto de origen psicológico, emocional, funcional, estructural del organismo o una mezcla de varias de ellas. Tenemos el mutismo selectivo, cuando el sujeto se niega a hablar en determinadas situaciones o frente a personas. Generalmente esto tiene un origen psicológico y es temporal. Siguiente. Después tenemos la parafasia, es la producción involuntaria de sílabas, palabras o frases durante el habla. Es un trastorno en el uso de las palabras en el cual esto no se usa en sentido o significado correcto. Tenemos la taquifemia, que es la alteración del lenguaje caracterizado por la velocidad excesiva en la producción de fonemas, omitiendo sílabas, sonidos de las palabras y articulando de manera imprecisa. Tenemos la tartamudez, que es el trastorno del habla que se caracteriza por alteración en la fluidez, en el ritmo de la expresión oral y se da en repeticiones incontroladas de sílabas y palabras. Bueno, ahora le paso a mi compañero Luis. Reinaldo. Sí, Reinaldo. Luis, me toca a mí. ¿Me cambias en la diapositiva, por favor? Bueno, continuando sobre el tema, yo voy a dar un pequeño resumen sobre qué es esquema corporal. Es la representación del cuerpo que tiene cada individuo, una idea que tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes, los movimientos que realizamos y qué podemos hacer con él. Una imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio en el que estamos. Y en relación al medio ambiente, esta situación puede estar en estática o dinámica. Eso puedo hablar sobre el esquema corporal. Le va a seguir mi compañero Luis. Yo voy a hablar sobre los trastornos del esquema corporal. Son también conocidos como signos apragnósticos. Es un término que implica una perturbación en la configuración cognitiva del mundo externo en relación directa con la acción deliberada. Son trastornos referidos a la utilización del cuerpo y también son trastornos, son trastornos en relación del cuerpo en acción, así como trastornos de la percepción. Entre las principales vamos a tener el miembro fantasma, que ocurre tras la pérdida de extremidades u otros órganos y se da una percepción de sensaciones de que un miembro amputado aún está conectado al cuerpo. También tenemos la heminegligencia espacial, que es la falta de conocimiento del propio hemicuerpo, o sea, la mitad, y puede ser consciente o inconsciente. Vamos a tener también la autotopagnosia, que es la incapacidad para localizar partes del propio cuerpo, del cuerpo de otros o de dibujos del cuerpo. Vamos a tener la agnosia digital, que es la incapacidad para designar, nombrar y elegir los diferentes dedos. También presenta dificultades para moverlos y los confunde. También vamos a tener la apraxia ideomotora, que es la incapacidad para realizar correctamente un movimiento por orden verbal,
o también es el impedimento para imitar adecuadamente un movimiento. Luego vamos a tener la desorientación de la orientación de la derecha e izquierda, que es un trastorno complejo, no es un síntoma unitario, presenta aspectos afásicos del habla, agnósticos para reconocer y apráxicos de movimientos. Y por último tenemos la ataxia óptica, que es la reducción de la atención visual que da como resultado la incapacidad para percibir más de un objeto al mismo tiempo, además de no poder alcanzarlo. O sea, es un trastorno de la coordinación entre la visión y el movimiento de la mano. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ya, chicos, gracias. Entonces, en esta sesión el tiempo ya no nos va a dar para el otro grupo, así que directamente lo corto y voy a crear, mientras grabo, voy a crear otra sesión y empezamos. Bueno. Está bien, doctora.